Se me hizo un lío. Bueno, yo he separado todas las preguntas de lo que es bienes personales del examen. Y bueno, ahora que lo que pasa es que estos días se me complican, a mí siempre los viernes es complicado. Pero acá estoy, ya hemos logrado. Y llegué muy sobre la hora y la apuré a la computadora y lo único que logré es que se me llene de hojas abiertas que no necesito. Así que ya estoy con ustedes. Los viernes no me gusta a mí estar, pero bueno, a ver, quedamos, vale. Bien, entonces yo ahora le voy a mostrar, pues ya tengo el apunte, aquí está este. Bien, ahí quedó lo que quería. Entonces les comparto un Word que estoy preparando, todavía no lo terminé, pero para agilizar un poco, les preparé con todas las preguntas de los últimos exámenes, no el de los dos últimos finales, ya eso ya lo vamos a ver para la semana, pero acá ven de ustedes si ahí se ve, me avisan. No, profe, yo no veo, no sé el resto. Ujú. No, no se ve. No, si ahí No, se profe. salió. Ahí voy de vuelta. Por eso es que si no voy a tener que salir, porque cuando no se enciende la cámara, bueno, sí se me borró, yo les digo, a ver, esperen un segundito. Ahora, no, se volvió a salir. No, Esperen, salgo y vuelvo. Veo otra vez me sale igual y no me sale la cámara. Uy, bueno, vamos a ver ahora si puedo compartir con ustedes. ¿Qué parece? ¿Se ve? sí, ahí se ve. Buenísimo, ahí está. Bueno, miren, ustedes, les comento de este documento, yo lo armamos un poco con los chicos del turno anterior y después, bueno, ahora lo mejoré. Este es finales, bienes personales, dice, ¿ven? ¿Qué quiere decir? Que todas las preguntas que están acá, algunas fui contestando, corrigiendo varias, no terminé, por supuesto. Todas estas que están acá son las preguntas de bienes personales que toman, de acá ya no están estas resueltas, aquí hay otras resueltas, y así. Son todas preguntas que toman en los distintos exámenes. O sea, los chicos, el año pasado, dos de ellos se pusieron a separarlas todas. De los finales, vieron que nosotros hicimos los finales de ganancia, estamos haciendo, incluso quedan preguntas. Y bueno, después ellos fueron armando bienes personales y bueno, la iba contestando. Y yo ahora me puse a revisarla y bueno, todas estas que están con letras negritas, la armé hoy de vuelta. ¿Cuántas hice? No sé. 8. Preparé 8 y después vamos a seguir con las que vayan apareciendo. Y bueno, y la idea es que vamos viendo lo del apunte. No sé si alguien, porque alguien quiere preguntar algo antes que sigamos.
Sí, había un par de preguntas, ya las contesto ahora. Primero, antes de comenzar con esto, les contesto las dos preguntas que había relacionadas con ganancia. A ver, la asamblea, esa que estaba en el grupo, la asamblea se celebra cuando la sociedad lo dispone. No hay una fecha obligatoria de celebrar. Lo que se presenta a los 5 meses de cerrado el ejercicio es la declaración jurada. Ahora, si la asamblea se celebra antes del vencimiento de la declaración jurada, van a poder presentar la deducción de honorarios en el periodo en que se devengaron esos honorarios. Si no, cuando se celebre la asamblea, en el periodo en que se celebre, si lo hacen después del vencimiento de la declaración jurada. Pero no es que tengo que hacer la asamblea a los 4 meses, como decía ahí, ¿sí? O sea, la asamblea la celebra la sociedad cuando crea conveniente, pero si lo hace antes del vencimiento de la declaración jurada, se refiere al tema de los honorarios. Después me enviaron por WhatsApp una pregunta sobre en qué caso el excedente de los honorarios es computable como ganancia de cuarta categoría para la persona que lo cobra. Bueno, el excedente va a ser no computable cuando el impuesto a las ganancias sea superior, el impuesto a la ganancia que tiene que ingresar a la sociedad sea superior o igual al 35% del excedente que cobró el director. Y va a ser computable como ganancia de cuarta categoría si el 35% del excedente supera al impuesto determinado por la sociedad. Esas eran las dos preguntitas que había ahí. Si alguien quiere preguntar algo, me pregunta. Si no, yo sigo y cuando ustedes se acuerden, ustedes esperan que termine la pregunta y ahí la duda que tienen me la hacen. No hay ningún problema. ¿Sí? Bien. La primera pregunta se refiere a lo que nosotros vimos ayer. ¿Se acuerdan que vimos eso de lo que se refiere a residente? Bien, yo la voy agrandando un poquito esto para que se vea mejor. Ahí está. Ahí estamos. Ya me fui me levanté un poquito de acá. Bueno, ahí no hay chance. Hay que checar un poquito. Ahí está. Bien. Según la ley de bienes personales, cuando se considera residente en el país, dice, a una persona humana y cuando no. ¿Qué importancia tiene que un sujeto sea considerado o no residente en el país al fin de los impuestos? Nosotros eso lo hablamos ayer, pero yo ahora, como es una pregunta por ahí medio recurrente, yo decidí que era mejor tenerle la respuesta armadita. Entonces, por eso pusimos ahí la respuesta de esto y podemos, miren, dice, según la ley de bienes personales, ¿cuándo se considera residente? Entonces, se considera residente en el país, es lo mismo que para ganancias, recuerden, una persona humana, en principio, cuando es de nacionalidad argentina, nativa o naturalizada, y las personas humanas de nacionalidad extranjera que hayan obtenido su residencia permanente en el país o hayan permanecido en el país durante 12 meses. Esos son residentes en el país. Esta respuesta nos sirve tanto para ganancia como para bienes personales. Entonces, el residente, el que nació en el país, o sea, tiene nacionalidad argentina, nativo o naturalizado, dice, y la de nacionalidad extranjera que adquirieron la residencia, y sino persona del exterior que aunque no haya adquirido la residencia, está 12 meses por lo menos acá en el país. Y dice, no será considerado residente si la persona humana adquiere la condición de residente permanente en el Estado extranjero o permanente de forma continuada 12 meses en el exterior. Como ven, yo le había explicado a ustedes que podía ser residente aunque esté fuera del país si está 90 días o más de 90 días acá en el país, en esos 12 meses. Se puede estar hasta casi 9 meses afuera y va a seguir siendo del país, residente del país. Después esa es la primera pregunta. La segunda dice, ¿por qué es importante que un sujeto sea residente o no del país? Lo que yo le había explicado ayer,
que dice la importancia de ser residente o no, es que la persona humana residente tributa bienes personales por los bienes situados en el país y en el exterior, y los residentes en el exterior por los bienes situados en el país. Y ahí le aumenté, además de aplicar métodos de evaluación y alícuotas diferentes. O sea que es importante porque recuerden que el residente del país va a tributar por todas las ganancias que obtenga, por los bienes que obtenga tanto en el país como en el exterior. Y si nosotros estaríamos en ganancia, también la podríamos contestar la pregunta de la misma manera, diciendo de que es importante porque el residente aplica el principio de renta mundial, tributa por las ganancias del país del exterior, mientras que el beneficiario del exterior tributa por las ganancias del país. O sea que es la misma respuesta. Digamos que esto que le estoy dando acá no sirve tanto para ganancias como para bienes personales, sino preguntan por qué es importante saber si la persona es residente o no. Solamente que si es ganancias, no vamos a decir bienes, vamos a decir renta. Y si es bienes, no vamos a decir renta, vamos a decir los bienes del país del exterior. ¿Sí? Bien, segunda. Vamos a la segunda que tenemos acá. Dice, yo a su vez le voy enseñando los temas que ustedes no sepan, por supuesto. Una persona humana residente del exterior, nos dice acá, tiene en el país 3 inmuebles alquilados. ¿Cómo debe calcular el impuesto? ¿Cómo lo ingresa el impuesto? Bien, recuerden que el beneficiario del exterior no es el contribuyente directo de bienes personales, o sea, no presenta una declaración jurada de bienes personales, sino que el residente del exterior tributa de otra manera. Entonces, acá dice, ¿ve? La ley, acá está, mire, ahí está la respuestita, dice, la ley le asigna la calidad de responsable de cumplimiento de la deuda ajena a todos aquellos que en el país tengan, ya le voy a explicar, el condominio, posesión, uso, goce, administración o representación de los bienes, acá, de los bienes del residente del exterior, vamos a poner. Estos sujetos deben ingresar con carácter de pago único y definitivo por los respectivos bienes al 31 del 12 el 0,50% del valor de estos. A ver, explico. Una persona humana, aunque dice 3 inmuebles, podemos decir acá del valor residual actualizado, porque se refiere a los 3 inmuebles. Bien. A ver, ¿cómo entonces? Recuerden, el beneficio es lo mismo que en ganancia. El residente del exterior que tiene bienes acá en el país va a pagar bienes personales por esos bienes que tiene acá en el país. Perfecto. Una persona humana residente del exterior. Entonces dice, che, ¿y cómo va a pagar si él está en el exterior? Porque él vive allá, no va a venir a pagar el impuesto. No, entonces fíjese en lo que dice. Responsable del cumplimiento de la deuda ajena. ¿A quién? O sea que aquí habla de responsable del cumplimiento de la deuda ajena, o sea que otro va a tener que pagar por él. ¿Quién es el que va a pagar por él? Supongamos acá podría ser el que le alquiló los inmuebles, o los que le alquilaron los inmuebles, pues dice, a todos aquellos que en el país tengan condominio, posesión, uso, goce, o también puede ser que haya, supongamos que este residente del exterior contrató un estudio contable para que le administre los bienes, por eso si no va a ser el administrador o quien tenga la representación de los bienes residentes del exterior. Ellos son los que pagan, lo ingresan al impuesto. Al impuesto, porque no hay declaración jurada. Estos sujetos deberán ingresar con carácter de pago único y definitivo por respectivo bienes el 0,50%. Esa es la alícuota que se le cobra al total de activos de personas del exterior. Recuerden que 0,50% quiere decir la mitad del 1%. Está bien, es muy parecido al residente del exterior, porque dijimos que el residente del exterior, en ganancias, también tributa así, no presenta declaración jurada, sino que hay otro que se va a hacer responsable. ¿Qué quiere decir por deuda ajena? Que es una especie de garante, que si no le cobran a él, al del exterior, el de acá se va a tener que hacer responsable. No es lo mismo que el responsable sustituto, que es en lugar de, yo le di en las primeras clases, bueno, pero pasó mucho, la diferencia de ser garante o de ser responsable sustituto. Entonces ahí se entiende cómo tributa el beneficiario del exterior.
retención de pago único y definitivo, porque no presenta declaración jurada, y lo hace aplicando, se le calcula el impuesto aplicándole el 0,50% al total de bienes. O sea, no se le aplica la tabla 1, la tabla 2, como al beneficiario del país. Por eso acá arriba, en la pregunta anterior, yo les dije que saber si es beneficiario del país o beneficiario del exterior es importante, y acá le puse, aplican método de evaluación y alícuotas diferentes. Alícuotas para calcular el impuesto, ¿no es cierto? Podemos aumentarle eso también. Así usted. Entonces yo necesito que ustedes estudien esto. El apunte lo pueden leer, por supuesto, pero las respuestas a las preguntas son estas, ¿sí? El apunte ayuda un montón para entender, pero acá yo trato de contestarles no solo como al profe, sino a su vez que les sirva a ustedes para entenderlo. Por eso cualquier cosa me tienen que preguntar. Vamos a la tercera. Entonces, hasta ahora hemos visto el tema de la residencia, el tema de cómo tributa el residente en el exterior. Yo le había comentado ayer, primero les leo la pregunta y después los ubico en el tema. Una SRL que debe ingresar el impuesto en carácter de responsable sustituto, ¿puede pagarlo a este impuesto mediante compensación con un saldo a favor de libre disponibilidad que tiene en el IVA? Comente. Por ejemplo, esto a mí no me parece que le pidan, porque ustedes están en impuesto 1. Y esto de saldo de libre disponibilidad y esas cosas, uno la ve en impuestos 2. A ver, vamos a rebobinar un poquito lo de responsable sustituto. Por si llega, es capaz que hay alguno de ustedes que no estuvo en la clase de ayer, o también sirve para que fijar ustedes el concepto de lo que yo le estoy hablando, ¿sí? Entonces vamos acá, vamos al apunte, y ahí ponemos, vamos a poner acá, vamos a buscar responsable sustituto. Ahí está, bien. Bueno, esto yo le había explicado ayer, ¿se acuerdan? Que decíamos que cuando una persona tiene participación en una sociedad anónima, en una SRL, en cualquier sociedad, se tiene participación, quiere decir que es uno de los dueños de la sociedad. Eso recuerden que este es un impuesto sobre los activos, él tiene que tributar el impuesto sobre los activos. Pero si la participación en la sociedad para el socio es no computable, es decir, que no lo declara, no lo incluye en su declaración jurada, sino que la sociedad tiene que pagar como responsable sustituto. Esto es lo que habíamos leído ayer. ¿De acuerdo? Un poquito más, ahí está. Como responsable sustituto paga el impuesto. ¿Qué decía el responsable sustituto? Acá yo le había explicado que la sociedad paga el impuesto en cuenta de los socios cuando estos son personas humanas del país, personas humanas del exterior o sociedad del exterior, y se reserva el derecho a exigirle el pago de lo abonado en su nombre. Bien. Entonces la sociedad, por ejemplo, aquí yo le he dado este ejemplo, que los socios eran personas humanas del país, personas humanas del exterior, sociedad del país, sociedad del exterior, y que esta sociedad iba a tener que pagar el impuesto a los bienes personales en lugar de la persona humana del país, del exterior y la sociedad del exterior. Sociedad del país no, porque no paga el impuesto, no es sujeto de bienes personales una sociedad radicada en el país. Bien. Entonces este era un ejemplo donde decíamos que la sociedad tiene que pagar en lugar de estos tres. Cualquier tipo de sociedad. Acá, por ejemplo, hablábamos de las SA, la SRL, la sociedad colectiva, la sociedad simple, todas las sociedades actúan como responsables sustitutos. Salimos de acá, volvemos a la pregunta. Entonces acá nos dice que, entonces ya sabemos que la SRL debe ingresar el impuesto como responsable sustituto. Bien. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Dice si la sociedad esa,
la sociedad lo puede compensar con un saldo a favor de libre disponibilidad. Yo le voy a explicar esto más que nada. ¿Qué significa saldo a favor de libre disponibilidad? Saldo a favor de libre disponibilidad se puede originar en el impuesto a las ganancias o se puede originar en el IVA y significa que el contribuyente pagó de más el impuesto. O sea, supongamos, le tenía que pagar 100 pesos, le pagó 200. Entonces, generalmente el saldo de libre disponibilidad se genera por esa causa, porque la AFIP le queda debiendo al contribuyente. Entonces, le da la posibilidad que con ese saldo de libre disponibilidad pueda cumplir cualquier otra obligación fiscal que tenga el contribuyente. Supongamos, si el contribuyente tiene que pagar impuesto a la ganancia y tiene un saldo de libre disponibilidad, lo puede usar como pago. Es como si tuvieran dinero en una tarjeta. Voy, pongo la tarjeta y con eso pago. O sea, un saldo de libre disponibilidad. Puedo hacer lo que yo quiera con ese saldo. Entonces resulta que esta sociedad le dice, che, te AFIP, y bueno, entonces he visto que yo tengo que pagar como responsable sustituto por mis socios bienes personales. Sí. Entonces yo quiero compensar, o sea, yo en vez de pagarte, cobrate de ahí, dice el saldo. Entonces preguntan a ustedes si puede. Y ahí está la respuesta, mire, no podrá solicitar, yo le usé las mismas palabras, cualquier cosa me preguntan, dice, no podrán solicitar la compensación de saldo a favor propio con obligaciones que genere el contribuyente en su carácter de responsable por deuda ajena y o sustituta. Eso dice la ley. En este orden aclara que la compensación, esto lo vamos acá, para que no ponen en este orden, si no pongamos directamente la compensación. La compensación solo será procedente, o sea, solo será posible, vamos, posible, más fácil de entender, en la medida en que el sujeto revista el carácter, solo será posible bueno, acá le voy a poner, sacar todo esto, lo voy a hacer menos técnico la respuesta. Entonces, no, dice, la compensación, yo se la voy a escribir con mis palabras, con saldo de libre disponibilidad, solo será posible para deudas propias del contribuyente. Miren, sencillo, no sé por qué le gusta escribir difícil a los que hacen a los legisladores cuando hacen la ley. Entonces, fíjense, entonces, yo al saldo de libre disponibilidad, que es dinero que me debe la AFIP, yo sí lo puedo usar, pero fíjense en lo que le puse acá. La compensación con saldo de libre disponibilidad solo será posible para deudas propias del contribuyente. O sea, el contribuyente la puede utilizar para cubrir cualquier deuda, pero que tenga su nombre, no cuando actúa como responsable sustituto o como responsable por deuda ajena. Ahí tiene que pagarla. Por eso dice acá, no podrán solicitar la compensación de saldo a favor propio con obligaciones que genere el contribuyente en su carácter de responsable por deuda ajena y o sustituta. O sea, ahí lamentablemente va a tener que pagar. ¿Sí se entiende? Luis, Sí, disculpa, está relacionado, porque ayer, por ejemplo, comentabas que las sociedades como son, pagan por cuenta de los socios y después la sociedad los obliga a los socios a reponerle esa plata. Entonces, puede obligarlo, si puede tiene, obligarlo. puede obligarlos, tendrían la obligación de devolver esa plata, por eso no lo pueden deducir y por eso sería lo que estás diciendo, ¿o estoy equivocado? Sí, está bien, puede ser una de esas causas. Es como, porque si ahí es como que si no, si capaz que le permite que lo deduzca y después que lo compense y después la sociedad recupere ese dinero, sí, puede Ah, ser. claro, estaría relacionado con la Sí, sí, compensación de la sociedad en realidad, no del socio. Perfecto. claro, sí, sí, está bien. Bien. Fíjense acá, los bienes adquiridos a título gratuito deben pagar el impuesto. En caso afirmativo, ¿qué valor le asigna y a partir de qué momento tributaría sobre ellos? Los bienes adquiridos a título gratuito. ¿Qué es esto?
¿Ve esas cosas que ponen a ver? Eso quiere decir herencia o donación. Esto es una aclaración que le hago yo a ustedes, no es que el examen parecía así, yo le aumento eso, porque este profesor, o los profesores, porque los también por ahí, le escriben difícil, ¿entienden? Entonces ahí uno se confunde, porque es lo mismo que me digan, viene adquirido a título gratuito o que lo haya recibido por una herencia o donación, que sería un regalo, digamos, ¿sí? Y dice, si eso viene, deben pagar impuestos. Nosotros ayer vimos cómo se evaluaban en la declaración jurada de ganancia los bienes recibidos según la 25-27. Bueno, en esto coincide. Los bienes de todo bien que sea del activo y que se lo reciba por herencia, fíjense, dice acá, los bienes adquiridos a título gratuito deben pagar impuestos. Deberán considerar como valor de adquisición el valor impositivo para su antecesor. Ajá, acá nos faltaba algo. A la hora de ingreso al patrimonio. Ahí queda más bonito. Dice, entonces, ¿qué valor le asignaría? Entonces, recuerden, los bienes adquiridos al título gratuito deben pagar impuestos. Deben considerar como valor de adquisición el valor impositivo para su antecesor a la hora de ingreso al patrimonio, igual que el que leímos ayer para ganancia. ¿Y a partir de qué momento tributaría? Bueno, como fecha de incorporación al patrimonio, la fecha del contribuyente, pongamos, porque de él estamos hablando. La fecha en que se recibió el bien donado. Cuando no fuera posible determinar el valor de adquisición, corresponderá computar el valor de plaza a la fecha de ingreso de tales bienes al patrimonio del contribuyente. O sea, ahí está cómo se evalúa. Nos estaría faltando la otra parte de la pregunta. ¿Por qué no se la contesté a esta? Porque normalmente les sucede a ustedes que se olvidan, por eso les digo la vamos a dejar, para mostrarles eso de que recuerden que cada pregunta de estas, por ahí tiene 2 y hasta 3 partes. Entonces yo tengo que contestar todas las partes. Hasta ahí contesté que sí deben pagar y el valor. Ahora dice, ¿a partir de qué momento tributaría? Entonces ahí ponemos que tributaría a partir del periodo de ingreso. Vamos a poner mejor así, miren, para que no sea todo igual. A partir del periodo en que se dé, o sea, en el que esté de alta, el periodo en que esté de alta el bien recibido en el patrimonio. Porque o sea, si a mí me lo dieron hoy, julio, entonces yo en este mismo, a partir ya del periodo 2024, ya voy a tener que tributar ese impuesto. Es medio lógica la pregunta, pero uno ahí se asusta cuando se la hacen, digamos. Entonces recuerden, bien adquirido a título gratuito es lo mismo que me diga bienes recibidos por herencia o donación. Esos sí están alcanzados por el impuesto. ¿Y por qué valor ingresan al patrimonio? Por el valor impositivo que tenían para su antecesor. ¿Sí? Y la fecha de ingreso es cuando yo lo recibo al bien. Y después dice que si no es posible determinar el valor impositivo que tenían para su antecesor, pues lo que se puede hacer es tomar el valor de plaza del bien. ¿Y desde cuándo paga? Desde el periodo en que ya forma parte del patrimonio del contribuyente. Del contribuyente. Yo queda medio larguita, pero es para que ustedes me entiendan. Ya saben, todos me preguntan. Vamos a esta. Vamos a hacerle así para que quede más fácil de leer. Le ponemos 1,5. Bien. Dice, ¿cómo se deben evaluar
los bienes, esta no la tenían contestada, yo sí se la di, pero a veces pasa. Así que escuchen esta. ¿Cómo se debe evaluar en bienes personales la casa habitación de una persona humana? ¿Cuál es el mínimo no imponible que se computa en este caso? En caso de superar el valor del inmueble, el mínimo no imponible, ¿cómo corresponde tributar por este bien? ¿Se computa para el cálculo los bienes del hogar? Para el cálculo de los bienes del hogar. Bien. ¿Qué pasó acá? Habíamos dicho que la casa habitación tiene un tratamiento especial porque tiene un mínimo no imponible. Yo he visto que en el apunte que les pasé ayer está mal el valor porque yo no lo puse. Este es el verdadero valor de la casa habitación. Mínimo no especial para el periodo 2023 es 136.887.041,42. Ustedes tienen 56 millones y pico en el apunte que les pasé. Bien, pero a ver, yo le armé una definición sin necesidad de poner el valor, pero yo igual se los puse entre paréntesis por si vuelvo a repetir, alguien se lo acuerda fácil al valor, lo dice. Si no se acuerda bien, con que yo diga mínimo especial ya está. ¿Me entiende? Acá dice, ¿cómo se debe evaluar la casa habitación de una persona humana? La evalúo igual que cualquier otro inmueble, es decir, la casa habitación debe evaluarse mediante la comparación del valor residual actualizado con el valor fiscal al 31 al 12. Ahí está. O sea, yo comparo el valor residual actualizado con el valor fiscal al 31 al 12. Y ahí dice, bueno, debe considerarse el mayor de ambos valores. ¿Ven? Igual que cualquier inmueble, igual que hicimos ayer. Ayer dijimos que para los inmuebles y para los autos del país había que hacer comparaciones. ¿Se acuerdan que dijimos que el inmueble es valor residual actualizado, pero las actualizaciones se hicieron hasta marzo del 92, versus el valor fiscal al cierre y se imputa el mayor de los dos. Ahora, como estamos hablando de la casa habitación, existe para la casa habitación un mínimo no especial. Entonces yo con que ponga eso es suficiente, no es que lo tengo que saber. Si bien acá la pregunta es, ¿cuál es el mínimo no imponible que se computa en este caso? Es esto, ¿ves? El mínimo especial. No es que tengo que saber el importe, pero si alguien quiere saberlo, ahí se lo puse. Para el 2023 pueden ser, por ejemplo, si no pueden poner también para el 2023, supera los 136 millones. Bien. Y después dice, en caso de superar el valor del inmueble, acá miren, el mínimo no imponible, ¿cómo corresponde tributar por este bien? Entonces decimos, si el valor de la casa, habitación, supera este importe, corresponde tributar sobre el excedente. Este excedente se computa para el cálculo de los bienes del hogar. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que yo tenga, que mi casa vale 140 millones, vamos a hacer cortito. Entonces yo hago 140 menos 136,887 y ese es el valor que tengo que declarar. Y los bienes del hogar, ¿qué tienen que ver los bienes del hogar? Porque los bienes del hogar, los vimos ayer y se los repito hoy porque es nuevo para ustedes, los bienes del hogar se declaran, se compara lo que dice el contribuyente que tiene con el 5% del total de los bienes del país más el inmueble del exterior y se declara el mayor. Entonces, dentro del total de los bienes del país, yo lo voy a considerar a ese excedente. En cambio, si la casa habitación es no computable, no lo voy a considerar porque voy a poner 0 en el valor. Bien. Y eso es con la casa habitación. Acá yo le podría haber aumentado de que, a ver, la casa habitación debe evaluarse entre la comparación del valor residual, debe considerarse el mayor de los valores. Y también podrían haber puesto, lo dejé para ponérselo ahora para que ustedes se acuerden que este es el único caso en que yo puedo restar el pasivo. Podrán restar al mayor de los valores, recuerden que se comparan dos valores, la deuda
relacionada con la construcción o mejora de la casa habitación. Entonces, ¿qué dijimos? De que también pueden preguntarle a ustedes si es que se deducen los pasivos. Entonces, decimos que no, porque el impuesto de los bienes personales es un impuesto que se calcula sobre los activos. Entonces, lo van a decir si hay alguna excepción. La excepción sería en el caso de la casa habitación, si es computable, es decir, debe tributar por el impuesto, yo le voy a poder restar al mayor valor entre el valor residual del inmueble y el valor fiscal al 31 del 12, le voy a poder restar lo que se esté adeudando por la construcción o la mejora o la compra también, ¿no? También lo pone acá. Con la compra, construcción o mejora de la casa habitación. Bien. Y esto que está acá es lo único que yo tengo que saber de la casa habitación. No importa lo que me estén preguntando, siempre voy a contestar esta parte que está acá. Bueno, y ahora viene una de las preguntas que suele aparecer, incluso van a ver que hay varias de este tipo, por eso no, ya les separé un poquito. Dice, indique qué tratamiento tiene el impuesto las siguientes participaciones que tiene una persona humana. Entonces a ustedes acá le van a poner distintas inversiones que realizó la persona humana y usted tiene que decir si eso está grabado, si no está grabado, qué pasa con eso, ¿me entienden? Bueno, la primera dice participación en un fondo común de inversión. Entonces tiene que decir qué tratamiento tiene. Entonces acá nosotros decimos grabado, pero aquí cuando decimos grabado, tenemos que decir cómo se determina, ¿entiendes? Entonces acá ponemos tributa el contribuyente por su valor de contribución. Esto lo estuve estudiando ahora antes que empiece la clase, porque yo no lo tomaba, no me acuerdo. Yo directamente ponía grabado y listo, tributa el contribuyente según su PPP, pero vamos a contestar bien, así que me puse a buscar, yo tengo el libro de todo, chicos, ¿no? Viene, ganancia, de reparto, y bueno, me puse a buscar esta partecita. Tributa el contribuyente por su valor de cotización al 31 del 12, si no cotiza en bolsa, se declara la parte que le corresponde más los intereses. Esta es la más completa. Intereses. Y acá ponemos entre paréntesis fondo común de inversión abierto. Ahí. O sea, participación en fondo común de inversión. Grabado, tributa el contribuyente. En este caso, como le dice ahí, siempre y cuando se trate de un fondo común de inversión abierto. Y si no, para hacerlo, yo pienso que más sencillo, porque acá no tengo que aprender, vamos a hacerlo así, mira. Graba, vamos a poner así, fondo común de inversión. Le voy a cambiar esta, lo voy a hacer más cortita y que también vale, pero a ver, vamos a ver, fondo común de inversión. Y ahí ponemos así, mire, abierto, también
también se puede contar así. Tributa el contribuyente. Tributa el contribuyente. Bien. Incorporándolo, igual le va a sumar y no tiene que... Le va a sumar los mismos puntos y no tiene que estudiar tanto. Incorporándolo a su declaración jurada. Ahí está. Y después, cerrado, ya le voy a decir cuál, yo le voy a dar el ejemplo del cerrado, del abierto también podemos dar un ejemplito. Tributa, ahí ponemos no computable, y voy a explicar algo enseguida. Tributa el fondo común de inversión como responsable sustituto. O sea que igual que en ganancia. A ver, el fondo común de inversión abierto sería el... Acá le pongamos completo así, la sigla, pongamos. Fondo común de inversión abierto. Y acá ponemos fondo común de inversión cerrado. Bien. Entonces, el fondo común de inversión abierto sería, por ejemplo, una inversión que realiza la empresa para... ahí daban de ejemplos, yo la verdad que vuelvo a decirle, yo solo averiguo lo que usted tiene que saber para el final, ¿no? Y ahí, nada más. No es que me pongo a... es que esto me desespere saber impuestos. Entonces, el fondo común de inversión abierto sería, por ejemplo, una mesa de dinero donde todos ponen dinero y se llevan su parte. Entonces, eso ahí yo tengo que declarar mi inversión en esa mesa de dinero. ¿Cómo funciona la mesa de dinero? Sé muy poco de eso. Y el fondo común de inversión cerrado sería, por ejemplo, que ustedes inviertan en un plan de autos. Entonces supongamos llega diciembre, ustedes tienen 12 cuotas en el plan de auto, ustedes no declaran esa inversión en el círculo ese cerrado del plan de auto. Eso lo declara, supongamos que es de la Chevrolet, entonces lo declara la Chevrolet. Por eso se tributa el fondo común de inversión como responsable sustituto. Explico algo que yo vi en el grupo del año pasado, vieron que hay chicos que no se han presentado todavía, por eso ustedes, vuelvo a repetir, tienen que tratar de aprovechar cuando estudian, porque si las dejan pasar se olvidan de todo, todo, y ahí les subrayo esto porque una chica decía ahí en el grupo ese que la palabra no computable se utilizaba en ganancia, pero no en bienes personales, y yo me canso de explicar qué significa no computable en bienes personales, así que ahí la verdad que me molesta un poquito porque ni siquiera me preguntan directamente, dicen, no, eso no lo vimos. Y no computable significa que el participante, o sea, que el contribuyente no lo incluye en su declaración jurada. Va a pagar otro en lugar de él, por eso es no computable. No va en mi declaración jurada. Entonces ya saben qué significa no computable. Pero si ustedes dejan pasar el tiempo, se van olvidando de todo. Ese es el drama. Entonces, participación en el Fondo Común de Inversión, después hay otra chica que rindió 3 veces hasta que la aprobó, digamos. Después hay otra que como no aprobaba, las 2 primeras veces, se puso a estudiar de libros. Le fue peor. Con artículos, todo le fue peor. Usted estudien esto, y después volvió a estudiar esto y aprobó en la 4ª vez. Y así tengo un montón de distintas anécdotas. Ustedes estudien lo que yo les dé, y si lo estudian van a aprobar, pero no busquen un responsable, digamos, si no aprueban porque no han estudiado, así es de sencillo. Bueno, rindo de nuevo. Pero no hagamos la del argentino, que todos son, siempre son culpables los demás, visto como los gobiernos. No sé, yo pasó todos los gobiernos de que inició la democracia, y bueno, y Alfonsín le echaba la culpa a los militares, Menem, Alfonsín, y así. Ahora que está ahora le echa la culpa a los que estaban antes, a Macri a los otros, y así. Bueno, así somos los argentinos todos. Entonces acá hay que estudiar. Nada más. No buscar responsable, ¿por qué no? Si no, ¿por qué aprobé? Porque estudié. Bien. Entonces, vamos de vuelta. Tenemos 2 fondos comunes de inversión, el abierto y el cerrado. Entonces, esta pregunta aparece. Vamos al otro. Participación de fideicomiso no financiero.
Y ahí dice no computable, entonces se lo pongo de negrita para que sepan que es la respuesta. Ponemos abajo. Bueno, ya después. Esta sería la respuesta. ¿Qué nos dice el de abajo? Participación en un fideicomiso no financiero, no computable. Tributa el fideicomiso no financiero como responsable sustituto. Y esa es toda la respuesta. Cuando me ponga tributa no, si es computable o no computable. Entonces, el fideicomiso no financiero, que sería, por ejemplo, un fideicomiso que se forma de garantía, o sea, yo, un fideicomiso para la construcción de un inmueble donde no participa un banco. El fideicomiso es financiero cuando participa el banco. Entonces, fíjense, acá están los dos. Entonces, el fideicomiso no financiero, no computable, tributa el fideicomiso no financiero como responsable sustituto. O sea que el fideicomiso es igual que las sociedades. Reemplazan a las personas humanas que han puesto dinero en ese fideicomiso frente a bienes personales. En cambio, el fideicomiso financiero, que es cuando participa un banco, grabado, tributa el contribuyente según su BPP, o sea, según su participación. El no financiero y el financiero. Recuerden que nosotros vimos en ganancias, no era tan sencillo porque en ganancias había 4 casos. Y de ahí venía si el fiduciante era igual al beneficiario, si era distinto al beneficiario, si era residente del país, si era residente del exterior. Eso tiene que ver sobre ganancias. Si lo vimos unas 3 veces esa pregunta. Igual la ven ustedes el fin de semana, quieren preguntar, no, otra vez se le explico a ustedes ningún drama. Titularidad de una explotación impersonal, lo vimos ayer, grabado. Se declara la diferencia entre el activo y el pasivo siempre que sea positiva. ¿Se acuerdan que vimos ayer? Incluso ayer la pregunta que hacía Ale era, que también la suele hacer cómo está formado el activo y cómo está formado el pasivo. Que ahí también le explicamos que el activo se aplicaba a la ley de ganancia y que en el pasivo se estaba compuesto por las deudas y las provisiones y que las deudas en el extranjero se evaluaban según la última cotización tipo vendedor del Banco Nacional 31 del 12. Pero acá solamente nos pide, es más sencillo, nos pide el tratamiento tributario. Entonces yo digo, tratamiento tributario quiere decir si está grabado o no está grabado, y acá no hay nada de exento, ¿ve? No computable y grabado. Entonces, no computable, vuelvo a repetir, significa que está grabado, pero yo como contribuyente no lo declaro, sino que lo declara el responsable sustituto. Bien. Vamos al otro. Acciones de una SA. No computable. Tributa, bueno, acá no lo cambié porque yo hice cortar y pegar, no lo cambié. Tributa la SA, como pueden apreciar lo mismo, tributa la SA como responsable sustituto. Socio de una sociedad simple, acá también. No computable, tributa la sociedad simple como responsable sustituto. ¿Está bien? Esta es una de las típicas que aparece. Recuerden entonces, si yo soy sociedad, tengo que pagar por la gente que tengo a mi cargo, siempre y cuando sea persona humana, persona física o que sea sociedad del exterior. Bien. Entonces ahí tenemos. Profe, Sí, escucho. perdón, no computable. En definitiva es que no corresponde. ¿Cómo era la definición que al final me perdí? A ver, yo lo voy a escribir en el grupo. Ahí le escribo en el chat Por favor. Sí, no hay problema. Vos me piden, yo lo hago, no hay problema. Vamos a la al chat. Claro, no hay que confundir no computable con no grabado. En bienes personales, porque esta es la definición de bienes personales. Ahí lo ponemos.
A ver, voy a poner todo. A ver, ahí se entiende. Lo escribí completo para que quede clarito. A ver ahí. Dice, en bienes personales se denomina no computable a la participación en sociedades, fideicomisos no financieros y fondo común de inversión cerrado que están grabados, pero no lo declara el contribuyente, porque paga la persona jurídica como responsable sustituto. O sea, no computable quiere decir que yo no lo incorporo en mi declaración jurada, pero sí lo incorpora y lo paga la sociedad o el fondo común de inversión cerrado o el fideicomiso no financiero. ¿Sí entendés? Ahí, no computable. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, no pregunten, yo lo que sirvo lo sé. Bien, vamos otra vez. Bien, ahora vamos a la siguiente, que nos dice, a ver, la imprimo acá también. Dice, para el caso de una SRL que debe actuar como responsable sustituto al 31 del 12 del 19, responda a las siguientes preguntas. ¿Debe practicar ajuste de evaluación en el patrimonio contable para liquidar el impuesto? ¿Debe depurar activos exentos? ¿A qué fecha debe liquidar el impuesto? La sociedad cierra el ejercicio el 31 del 8. ¿Existe un mínimo no imponible? ¿Qué alícuota debe aplicar? Bien, nosotros antes de contestar esta pregunta tenemos que saber cuál es el procedimiento que se sigue, o sea, cómo calcula el responsable sustituto el impuesto que tiene que ingresar, porque hasta ahora lo que sabemos es que por la participación en una sociedad, en un fideicomiso no financiero, en un fondo común de inversión cerrado, tiene que tributar la persona jurídica. Pero, ¿cuál es el procedimiento? Entonces, eso es lo que yo ahora le voy a compartir del apunte, que es una otra pregunta que por ahí suelen hacer. ¿Cuál es el procedimiento? O sea, ¿cómo se liquida o cómo liquida la sociedad cuando actúa como responsable sustituto? Entonces, ahora vamos al apunte, ¿no? Ahí está, el apunte. Y bueno, acá estamos, sociedad responsable sustituto. Ahí está, ¿ves? Yo acá le armé a ustedes una respuesta en el apunte, que ahí la están viendo, una respuesta sobre cuando a ustedes le preguntan en forma oral, en forma escrita. Estoy seguro que este examen va a ser escrito, espero no equivocarme porque van a rendir varios, no sé, pienso, después se empiezan a bajar todo, pero bueno. La pregunta dice, ¿cómo se calcula el impuesto a ingresar? ¿Cuál es el procedimiento? Es una pregunta que hacen los exámenes. Yo ahí la dejé lista acá, no en el preguntero, sino acá, para que ustedes la saquen. Dice, el impuesto, vamos a ir leyendo, el impuesto que corresponde ingresar por el valor de las participaciones en la sociedad del país se determina de la siguiente manera. Bueno, eso, vamos acá y ponemos. Vamos a hacer más sencillo. Vamos a utilizar la palabra y la pregunta. El procedimiento tiene los siguientes pasos, por ejemplo. Sí.
se tiene, listo. Hagámoslo más fácil. Eso de los pasos lo inventé yo, ¿no? Ustedes si quieren ponen los pasos, si no lo explican como ustedes quieran. Primero, se establece el patrimonio neto mediante la diferencia entre activo y pasivo del último balance sujeto a aprobación de asamblea. ¿Está bien? Yo entonces, ¿cómo hago? Al activo de la sociedad le resto el pasivo de la sociedad. Y obtengo el patrimonio neto. Sobre el valor obtenido, segundo paso, vamos a poner otra palabra, que no suene, pero ahí. Sobre el valor obtenido se determina el porcentaje que le corresponde a los socios o accionistas a quienes la sociedad sustituye en el pago de, vamos a poner bien, a quienes la sociedad sustituye en el pago del impuesto. Ya sabemos que estamos hablando de bienes personales. Persona humana del país, persona humana del exterior y sociedad del exterior. ¿Sí? O sea que yo tengo el patrimonio neto, ya vamos a hacer un ejemplo con números, ya sencillo y lo van a entender. Sobre el valor obtenido, se determina el porcentaje que le corresponde a los socios accionistas, a quien la sociedad sustituye en el pago, no sino en el pago del impuesto. ¿A quién sustituye la sociedad? A persona humana del país, persona humana del exterior y sociedad del exterior que tenga participación en su capital. Bien. Se aplica el resultado obtenido al 0,50, la alícuota del 0,50%, obteniendo el impuesto a ingresar. Como pueden ver, hasta ahí ya, así sería el ejemplo. Vamos a hacer ese caso. Después seguimos. Vamos a sacar un ejemplito. Acá abajo le hago el ejemplo. Supongamos que esto es si la fecha de cierre el 31 del 12. Entonces me dice, bueno, mira, el activo de la sociedad, vamos a suponer que es 3.500.000 pesos. Nada hoy, pero bueno. 3.500.000. Y el pasivo, de la sociedad, es igual, vamos a poner 2 millones. 2 millones, bien. Y vamos a poner nosotros que, vamos a copiar de acá arriba, creo que está esta participación. Estos son los socios de la sociedad que tienen la participación esa. Me siguen hasta ahí, ¿no? Si no me preguntan. Ahí está. Bien. Entonces, yo tengo que aplicar los pasos. ¿Quién me dice ahí la teoría? Que esto debería haberlo enseñado yo en la práctica, pero como no lo toman, no lo enseño. Primero, antes sí lo tomaban y hacían los casos más o menos. Entonces, primero dice, vamos a ir leyendo el paso y lo vamos haciendo así, ustedes ya se ubican. Primero, determino el patrimonio neto mediante la diferencia entre activo y pasivo del último balance sujeto a aprobación de asamblea. Entonces, vamos a suponer que este era el balance. Entonces, acá hacemos, primer paso, hacemos activo menos pasivo. Que eso va a ser igual a los 3.500.000 menos 2 millones. Eso me va a dar igual a 1.500.000. Ahí está. Esto sería el patrimonio neto, ¿no es cierto? 1.500.000. Primer paso ya está hecho. Bien. Vamos al segundo paso. ¿Qué nos dice el segundo paso? Sobre el valor obtenido se determina el porcentaje que le corresponde a los socios o accionistas a quienes la sociedad sustituye en el pago del impuesto. Bien. Entonces, segundo paso, Segundo paso. Hacemos
al 1.500.000 lo multiplicamos por el porcentaje que le corresponde a los socios a quienes la sociedad sustituye en el pago de bienes personales. Acá tenemos persona humana en el país, persona humana al exterior, sociedad al exterior, 75%. Por 75%. Bueno, y 1.500.000 por 75%, la mitad es 750.000 más 375, o menos 375, 1.125.000 creo que da. Estoy haciéndolo así mentalmente. Sí, creo que eso da. Bueno, ahí está el segundo paso. O sea que determino esto, que esto que acabamos de determinar es el patrimonio que corresponde a los socios que sustituye la sociedad. Bien, ya está el segundo paso. Ya le sacamos acá esto. ¿Sí? Solo dejamos con negrita el valor que nos interesa. Ahí está. Bien. Vamos al tercer paso. ¿Qué dice el tercer paso? Dice, se aplica al resultado obtenido la alícuota del 0% obteniendo el impuesto a ingresar, 0,50%. O sea que yo el tercer paso hago tercero, hago el patrimonio, el valor obtenido, que sería la base imponible, 1.125.000 por el 0,50%, o sea, la mitad del 1%. El 1% de esto es, ahí el 10, ahí el 1, 11.250, entonces sería 6.625, creo yo más o menos. Todo así, 6.625. Entonces, ese es el impuesto a pagar. Y ahí tienen, creo que se entiende, los tres pasos. Entonces, ¿cómo determinamos cuál es el procedimiento que sigue la sociedad para determinar el impuesto que tiene que ingresar como responsable sustituto? Primer paso, determino la diferencia entre activo y pasivo del último balance que realizó la asamblea. A ese valor lo multiplico por la participación que tienen los socios, persona humana del país, persona humana del exterior y sociedad del exterior. Y a ese valor lo multiplico por la alícuota del 0,50%, que es la mitad del 1%, y ahí me sale el impuesto que tiene que ingresar a la sociedad como responsable sustituto. Pero, vieron que hay otros pasos. Hasta ahí sería, esto sería si es que la sociedad cierra el 31 del 12. Por eso acá yo les puse a ustedes fecha de cierre, vamos a poner bien, fecha de cierre del ejercicio 31 del 12. Bien. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver ahora los otros pasos que están más arribita, porque tenemos un pasito más, fíjense. Y esto es lo que preguntan por ahí. Lo que yo les estoy contando es si a ustedes le dicen que desarrollen todo el procedimiento, ese paso 1, paso 2, paso 3, y hay un paso 4. ¿Cuándo usamos este paso 4? Fíjense acá. ¿Qué pasa si la fecha de cierre no es el 31 del 12? O sea, la fecha de cierre no es el 31 del 12, el 10 de octubre, cualquier otra fecha. Entonces, deben considerarse las variaciones en la participación de los socios o accionistas a quienes se sustituye en el pago del impuesto, considerarse entonces las variaciones en la participación de los socios o accionistas, como acá.
en el patrimonio entre la fecha de cierre y el 31 del 12, previo al cálculo del impuesto. Eso es todo. Es el cuarto paso. Ahora lo vemos. Ya Luis, hacemos un ejemplo. disculpa, pero ahí sigue siendo responsable la sociedad o en caso de esas variaciones ya cada uno de los socios aporta la ¿Lo pongo para variación en más o en menos. Ahora sí te escucho, tenía mal el micrófono. ¿Cómo me decís? Sí, te iba a decir que me parece que se te había desconectado el cable del auricular. En el Sí. caso, en ese caso, el socio, al haber alguna variación, el socio es quien tiene que aportar la diferencia o menos, o No, la no, no. sociedad La sigue siendo. sociedad. La sociedad. Ahora lo vemos. Bien, bien, gracias. Ahora lo vemos. Entonces ahora vamos a suponer que la fecha de cierre no es el 31 del 12, sino que octubre. Entonces cuando hablamos de las variaciones, quiere decir que a este patrimonio, vamos a hacer el paso 4 acá. Acá nomás para no hacer otro ejercicio, no ya nos demora mucho. Cuarto, cuarto, escucha, cuarto paso. Entonces, el cuarto paso sería, vamos a aclararlo para que ustedes después lo puedan ver, se aplica si la fecha de cierre es diferente al 31 del 12. Por ejemplo, pongamos 30 del 10. No sé si cuánto trae octubre, 31, 30, no sé. Pongamos 31 del 8, que es justo el que tiene el examen. 31 del 08. Bien. Entonces, el patrimonio que está acá de 1.500.000, sería el 31 del 8, y me quedaría 1.125.000. Entonces, al patrimonio, determinado, el 31 del 8, del 08, se le debe sumar por ejemplo, escucha, por ejemplo, un aporte de capital o restar dividendos que hayan recibido. Y al saldo se le aplica el 0,5%. O sea que lo único que hace que a este 1.125.000, que si sería el 31 del 12, yo digo, bueno, el socio, cada socio aportó 10.000 pesos más, entonces yo le sumo los 30.000 que le corresponde solamente, por supuesto, a lo sustituido, a esto. Supongo que cada uno de estos aportó 10.000. Estos 10.000 no lo considero, sumo estos tres. 10, 10 y 10. O se repartieron dividendos, entonces como que baja la utilidad, entonces ahí se le saca. Y eso es todo. Y ahora yo le voy a mostrar, vamos a contestar la respuesta. Recuerden que ustedes no le van a pedir ejercicio. Ahora vamos a responder la pregunta, van a ver que esto que le expliqué le va a ayudar a entender lo que le están preguntando. Ahí vamos a nuestro examen. Fíjense lo que dice acá. Para el caso de una SRL que debe actuar como responsable sustituto al 31 del 12, acá podemos poner el 23, porque si ustedes le toman, le van a cambiar la fecha, van a poner la misma pregunta, pero con el 23. Responde a la siguiente pregunta. ¿Debe practicar ajuste de evaluación en el patrimonio contable para liquidar el impuesto? ¿Debe depurar activos exentos? ¿Qué quiere decir esa parte? Dice, si yo tomo, ¿se acuerdan que, por ejemplo, en ganancia, cuando le hacemos la liquidación impositiva a una persona jurídica, nosotros tenemos que hacer ajustes, analizar la imputación en el estado de resultado contable de acuerdo a la ley impositiva.
Entonces acá en bienes personales a ustedes le preguntan si también tienen que hacer eso. Por eso dice, tienen que hacer ajustes, practicar ajustes, debe depurar activo exento. Bueno, ahí hay que contestar que no. Dice, acá está la respuesta. No debe practicar ajuste de evaluación del patrimonio contable para liquidar el impuesto. No debe depurar activo exento. ¿Por qué pongo eso? Porque, ¿qué le leí yo recién? ¿Cuál es el procedimiento para determinar el impuesto a ingresar como responsable sustituto por las sociedades? Dice, encontrar el patrimonio neto. Dice, al activo le resto el pasivo. ¿Pero de qué balance? Del que está sujeto a aprobación de la asamblea. Quiere decir que yo no lo toco para nada. Yo directamente trabajo con los datos contables acá. No tengo que hacer el ajuste impositivo como en ganancia. Acá directamente con esos datos. Por eso es que no debe practicar ajuste y tampoco debe depurar activo exento. No lo tengo que analizar con la ley de impuestos o con la ley de bienes personales. No. Directamente se hace activo menos pasivo y listo. Y acá dice, ¿a qué fecha debe liquidar el impuesto si la sociedad cierra el 31 del 8? Siempre la sociedad, acá le vamos a aumentar eso, la sociedad debe liquidar el impuesto al 31 del 12. Y lo único que hay que aumentarle acá es esto, miren, considerando las variaciones patrimoniales que podrían generarse en la participación de los socios. ¿Qué pasó? Acá está. No, esperen. Ya lo solucionamos. Vamos a achicar la pregunta. Ahí estamos un poquito. Ahí. Y a la pregunta la vamos a poner para que suba todo, así lo vemos todos juntos. Ahí está. Mira, ahí dice la completa la respuesta. Dice, no debe practicar ajuste de evaluación, dijimos entonces, no deben practicar ajuste de evaluación del patrimonio contable para liquidar el impuesto, no deben depurar los activos exentos. Bien. La sociedad debe liquidar el impuesto al 31 del 12, considerando las variaciones patrimoniales que podrían generarse en la participación de los socios a quienes sustituye entre el pago de la fecha de cierre y el 31 del 12. Eso es todo. O sea, yo todo lo que hice allá era para explicarle que tiene que considerar las variaciones nada más. Por eso no le puse más números. Y después le pregunta si existe mínimo no imponible. No, mínimo no imponible existe para la declaración jurada que presenta la persona humana. Existen dos mínimos no imponibles, uno especial para la casa de habitación y un mínimo no imponible común para los otros bienes. Pero para el responsable del instituto no existe mínimo no imponible. ¿Y qué alícuota debe aplicar? Ya lo vimos en el ejemplito. Debe aplicar la alícuota del 0,5% sobre el patrimonio a considerar. El patrimonio a considerar sería la diferencia entre el activo y el pasivo multiplicada por la participación que le corresponde a los socios a quienes la sociedad sustituye en el pago del impuesto. Así sería el análisis acá. Bien, cualquier cosa que me quieran preguntar, ustedes me preguntan. Aquí hay una pregunta recurrente. Esta se la voy a marcar porque yo la explico, che, no hay caso. Y después me vuelven a preguntar si la habíamos visto. Y sí la hemos visto. Pero bueno. Hay una chica que aprobó ahora en estos últimos turnos y se sacó 4 ella y me mandó a preguntar. Dice esta pregunta que no hicimos y era esta que estamos por ver. Le dije, no, déjalo, ya te ha aprobado, seguí nomás. No le piqué. Ahí está. Porque sí la vi, sí la tienen en su apunte. Ay, bueno, ¿cómo se tributa el impuesto en el caso de una persona humana que posee una explotación unipersonal cuya actividad es agrícola? Indique cómo evaluaría los siguientes bienes afectados a la misma. Entonces, recuerde, una explotación unipersonal, así sea agrícola,
así sea que se dedique a la venta, a una tienda de ropa, así sea una heladería, siempre en bienes personales va a tributar de la misma manera. Se tributa, acá está la primera parte, por la diferencia entre activo y el pasivo, siempre que el activo sea mayor que el pasivo. Si el pasivo es mayor que el activo, no se declara nada, recuerden. ¿Sí? Dice, indique la segunda pregunta, ¿cómo evaluaría los siguientes bienes afectados a la misma? Y le ponen siempre los mismos bienes. Y acá aprovechamos para aprender dos. Dice, camioneta, yo se lo voy marcando, camioneta. Cementera, que eso no lo vimos en ganancia, pues yo siempre lo dejo para verlo acá porque se contesta de la misma manera. Créditos. Y el último, soja cosechada. Bien. Entonces ahí tenemos todos los bienes que me preguntan. ¿Cuál es el error que cometen acá? Por ejemplo, en la camioneta, recuerden cómo se evalúan los bienes, los autos y las camionetas, bueno, todos los vehículos en bienes personales. Yo le dije a usted ayer que se compara el valor residual actualizado con el valor según la tabla de AFIP y se imputa el mayor. Pero también les dije ayer cuando vimos la explotación unipersonal, dijimos que el impuesto se declara para la liquidación del impuesto la diferencia entre activo y pasivo siempre que esa diferencia sea positiva. Perfecto. Después les dije que el activo se evalúa según la ley de impuesto a las ganancias. Quiere decir que el activo de la explotación unipersonal, aunque nosotros estemos en bienes personales, yo lo tengo que evaluar como en ganancia. Entonces acá no puedo poner valor residual actualizado versus el valor de la tabla de AFIP, porque eso es para cuando la camioneta o los autos no estén afectados a la explotación personal, porque ahí sí voy a aplicar la ley de bienes personales. Pero si nosotros estamos evaluando el activo y el pasivo de la explotación personal, tenemos que tener en cuenta que para el activo yo voy a aplicar la ley de ganancia. La ley de ganancia me dice a mí que la camioneta, los utilitarios, recuerden que sería valor residual actualizado. Listo. Está la camioneta. La cementera. ¿Qué es una cementera? Primero vamos a ver. Cementera con S, recuerden. La cementera es un producto que está sin cosechar. Supongamos, no sé, que los choclos están sembrados, pero aún no se cosecharon. Eso es una cementera. O sea, sería que el capital está invertido, pero está en la tierra. Fíjense acá lo que dice. ¿Cómo se evalúa una cementera? Inversión actualizada. Todas las inversiones que se han hecho actualizadas. O el probable valor de realización, o sea, el probable valor de venta, cuando pueda probarse en forma fehaciente que el costo de plaza de los bienes a la fecha de cierre de ejercicio es inferior al importe determinado por aplicación de la normativa. A ver, vamos de vuelta. Entonces ustedes tienen que saber qué es inversiones actualizadas. Bien. Yo le voy a marcar inversión actualizada. Por lo menos esa parte que se acuerden. La cementera se evalúa por las inversiones actualizadas. O dice probable valor de realización, sería probable valor de venta, ¿no es cierto? Cuando pueda probarse en forma fehaciente que el costo de plaza de los bienes a la fecha de cierre es inferior al importe determinado por aplicación de la normativa. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a considerar el valor de venta cuando pueda probarse, dice que el costo de plaza, recuerden que el costo en la plaza sería la reposición de lo que yo invertí en la cementera, a la fecha de cierre de ejercicio es inferior al importe determinado por aplicación de la normativa. La forma más, eso es lo que dice, yo se lo voy a hacer más sencillo. Ustedes si lo quieren esto, lo tienen en la punta, en la parte cementera. Yo se lo voy a hacer más cortito esto. Primero le pongo la que, porque después por ahí la ven y me dicen, pero yo vi una más. Entonces, probable valor de realización cuando pueda probarse que el costo en plaza, o sea, lo que cuesta adquirir todo eso es menor, que sería, por ejemplo,
¿Cuándo yo podría utilizar a la cementera, decir que la cementera vale menos que el coste plaza? Y bueno, viene una granizada y se perdió todo, y no puedo vender prácticamente a nada, entonces ahí sería así. Ahí está, mire, más cortito. Posible valor de realización, o sea, posible valor de venta, cuando pueda probarse en forma eficiente que el coste plaza es menor. Listo. Los créditos. Bueno, los créditos es más fácil porque todo lo que a mí me deben, yo lo tengo que declarar. Recuerden que dijimos que el impuesto era instantáneo. Tengo que declararlo al 31 del 12. Listo. Y acá le ponen soja cosechada. Sería la soja cosechada, es lo mismo que le pongan bien de cambio. Vamos acá. Yo le voy a sacar esta parte porque esto ya lo tenía, pero lo voy a sacar. Vamos a hacerlo más sencillo. ¿Qué sería la soja cosechada? La soja, ahora le voy a mostrar yo en ganancia de dónde voy a sacar esta definición y dónde también está cementera. Para eso, pues vamos a salir de acá, pero yo primero le voy a abrir el apunte de ganancia, porque recuerden que estas formas de evaluar el activo en la explotación unipersonal se encuentran determinadas en ganancia. Y de paso les muestro una parte del apunte de ganancia que no vimos porque no hay preguntas de eso, pero justo para esta lo necesitamos. Ahora salió de ahí y les comparto el apunte de ganancia que lo acabo de abrir. Ahí está. Vamos acá. Acá ponemos cereales. Bien. Bien. Acá tenemos, ¿ve? Hay una parte, yo lo voy a mostrar acá en el apunte, pero en que lo ubique. Acá. Ahí está. Acá también está la hacienda, cómo se evalúa la hacienda, los vientres. Bueno, eso, gracias a Dios, no están tomando nada de esto de los establecimientos de cría, ninguno de los dos profes. Antes tomaban hasta la práctica de esto, hasta que se fue uno que estaba ahí. Y acá tenemos cómo se evalúan, ven los cereales y la cementera. Cereales, oleaginosa, otro producto de la tierra, dice con cotización conocida, precio de plaza menos gasto de venta. Sin cotización conocida, el precio de venta es fijado por el contribuyente en condición de contado menos gasto de venta a cierre. Resulta que las hojas, si tiene cotización, entonces ahí tenemos que contestar esto, precio de plaza menos gasto de venta. Dice cereal y oleaginosa con cotización conocida. La soja, el trigo tienen cotización, entonces me piden eso, pero resulta que el profesor no me pone bien de cambio, no me pone soja, me pone soja cosechada. ¿Ve? Y acá miren, está la definición de cementera, que muestro. Yo se la hice más sencilla, pero acá dice que incluye la mano de obra, la semilla y otros gastos indirectos que conforman los trabajos culturales, los productos, que esos trabajos que siempre se hacen, que a la fecha de cierre no se encuentran cosechados. Cuando el bien no está cosechado se llama cementera, cuando ya está cosechado es un bien de cambio. Entonces, en este caso vamos a poner aquí, como ven, esa respuesta de esto estaba no en el apunte bienes personales, sino en el apunte soja cosechada. Entonces, el precio de venta menos gasto de venta. Y eso es todo lo que hay que poner en soja cosechada. Ahí, bueno, y esa era la respuesta, ¿me entiendes? Acá el cementerio y soja cosechada son los que parece los confunden. Y los créditos, por ejemplo, dice por ahí, le gusta poner honorario a cobrar. Sí, criterio percibido está grabado. Bien. Bueno, hasta ahí tenemos otra preguntita. Vamos a la siguiente. Que esta es la última. Sí. Disculpa, ahí el tema de la camioneta,
cuando si estaba totalmente amortizada, no tiene nada que ver cuando sea persona humana a explotación unipersonal, o también incluiría, si está totalmente amortizada, valor cero. Claro, también, pero no hace falta acá porque le ponga cómo se evalúa nomás. Bien, bien. Hay que Y poner eso y ya está, porque perfecto. sí, Y y acá también podríamos ponerle, claro, o sea, aquí hay que, recuerden que esto es una sola preguntita y ya está. Y ya acá cuando llega a bienes personales, ya está con el la tiempo. soga al cuello con el tiempo, claro. Bien. Por eso es que acá no lo ampliamos. Y los Acá es bienes como, sí, ¿cómo? y los bienes inmuebles rurales están exentos, teóricamente. Pero no acá. Está No buena para la pregunta. personal. Acá, por ejemplo, si lo aumentemos, ¿qué pasaría si me hubiesen puesto acá? Está buena esa, sí, ahí me gustó. Si ahí va a aparecer después, pero ya apareció ahora, lo ponemos. Supongamos que me dice inmueble rural. Nosotros sabemos que el inmueble rural en bienes personales está exento, pero en bienes personales. Acá no estamos en bienes personales, acá estamos si bien estamos en bienes personales, pero recuerden que la, la explotación unipersonal al activo lo va a evaluar según las normas del impuesto a la ganancia. No lo va a evaluar según según la norma de bienes personales. Entonces, si el inmueble rural está afectado a la explotación unipersonal, van a poner valor residual actualizado. Así, porque está afectado a la explotación. Fuera de la explotación, si es un inmueble rural que tiene la persona humana, pero no lo tiene afectado en la explotación rural, sino que lo tiene, por ejemplo, tiene oveja y ahí pastan la oveja, ese está exento. Si es que ahí sería así. Bueno, vamos a la otra. Dice, una persona física del país debe tributar bienes personales por una participación accionaria que tiene en una empresa del exterior. Cuidado acá, ¿no? Son responsables sustitutos las empresas del país. La empresa del exterior no. Tampoco los establecimientos estables, es decir, aquella empresa del exterior que tienen sucursal acá en el país, no. No son responsables sustitutos, son cualquier tipo de sociedad del país, perdón, sociedad anónima, SRL, sociedad colectiva, sociedad simple, pero que están radicadas en el país. Bien. Entonces, fíjense en la primera pregunta acá, dice, ¿una persona física del país debe tributar bienes personales por una participación accionaria que tiene una empresa del exterior? Sí, porque dijimos que el residente del país tributa por todos sus activos que tiene el país y que tiene el exterior. En caso afirmativo, ¿cómo evaluaría dicha participación? Mencione si existiera algún pago a cuenta. Bueno, vamos a ver la respuesta. Dice, una persona física del país debe tributar bienes personales por una participación accionaria que tiene en una empresa del exterior. Debe tributar. ¿Por qué? Porque el residente tributa. Ve acá también lo podríamos ampliar, decir, al ser residente del país, tributa por todos los bienes que tiene el país en el exterior, pero el tiempo, si tienen tiempo, lo pueden aumentar, si no, ahí está bien la respuesta. La participación se valoraría en función del BPP de la persona física sobre el patrimonio de la empresa al 31 del 12. O sea, por ejemplo, qué tanto, o dice que si eso, por ejemplo, acá también se puede decir de que si es una sociedad anónima, se toma el valor de mercado de las acciones, se la multiplica por el número de acciones que tiene, y eso tiene que declarar. Pero como ellos ponen así nomás, lo dejamos así. La participación se evalúa en función del BPP de la persona física sobre el patrimonio de la empresa al 31 del 12. Bien. Dice, y acá le pregunta a ustedes si existiera pago a cuenta. Y acá decimos, el residente del país, ya me paro un ratito para tomar un poco de líquido, puede computar como pago a cuenta impuestos análogos pagados en el exterior. El límite para computar ese pago es la obligación fiscal que en el país generan bien en el exterior. Es la misma respuesta que para ganancia. Ahí vuelvo un ratito.
Ahí estoy. Bueno, es que cuando hablo mucho ya empieza el tema de se queda la garganta. Bueno, ahí estoy. Bien. Entonces se entiende, el LIM dice acá que el residente del país puede computar como pago a cuenta el impuesto análogo pagado en el exterior. Es igual que en ganancias. Yo les había comentado a ustedes que el pago a cuenta en ganancias en bienes es igual. Yo puedo, lo que pagué afuera lo puedo restar acá a lo que tengo que pagar acá. Pero por los bienes, teniendo en cuenta esta partecita, miren, el límite para computar ese pago a cuenta de la obligación fiscal que en el país genera bien el exterior. Por ejemplo, supongamos que en el exterior yo pagué 50.000 pesos de impuestos y vengo acá al país y por ese bien en el exterior, acá en el país tengo que pagar 20, solo voy a poder deducir 20, los otros 30 los perdí. ¿Sí? Bien, vamos a otra. Esta no la hice, así que vamos a hacer juntos. Es parecida a la de arriba, solamente que acá, en la de arriba, esta que vimos acá, indica el tratamiento que tiene el impuesto. La siguiente participación que tiene una persona humana, esta hablaba de las participaciones en sociedades para saber cuándo tributaba el socio, la persona humana o cuándo tributaba la persona jurídica, digamos. Ahora acá nos dice, acá nos pide, fíjense, otro tipo de pregunta, dice, indique cuál es el tratamiento en el impuesto, si está grabado, exento, no computable, igual que en ganancia, ¿vieron? Solo que en ganancia no nos pregunta de bienes, sino que nos pregunta de beneficios. Acá nos preguntan de bienes. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del impuesto de las siguientes bienes y deudas que posee una persona física? Entonces, acciones de una SA del exterior. Dijimos que está grabado eso. Recién la hicimos. ¿Se acuerdan que decíamos que acá dijimos que debe tributar por su participación accionaria en una empresa del exterior? Entonces, lo único que hay que poner, si está grabado, exento, no computable, entonces ahí ponemos grabado. Vamos a las dos. Inmueble rural en el país alquilado. Dijimos que no está grabado. No importa que esté alquilado o no alquilado. La única manera de que esté grabado es que lo tenga afectado en la explotación impersonal, donde yo soy el dueño, por supuesto. ¿Sí? Participación en una SRL, y ahí viene la palabrita que dice que nunca la hemos visto, no computable. Y ahí sí, ahí podemos aclarar, tributa la sociedad como responsable sustituto. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Si no me pregunta. Ahí está. Bien. Vamos a caja de ahorro. En caja de ahorro me dice, habíamos dicho nosotros que caja de ahorro era exento, ¿se acuerdan? Cuenta corriente dijimos que estaba grabado. Entonces acá ponemos grabado. Bien, bueno, ya lo ponemos igual. El plazo fijo, habíamos dicho que estaba exento. Exento. Títulos públicos, también dijimos que estaba exento. En la siguiente, que viene que dice, ya la ponemos todo con letra negrita para que se diferencie la respuesta de la pregunta. Deuda por la adquisición de un automóvil. Esa también es no computable porque no puede deducirse. Como acá me pone que ponga grabado, exento, no computable, si no puede deducirse, podrían poner, no se consideran deuda no se consideran, no se pueden deducir deuda, pero si usamos las opciones que nos da el profesor, acá pondríamos que es no computable porque
no computable. Bien. Y ahora nos quedaría por ver la última, que habíamos dicho que era la única deuda que sí es deducible, ¿cierto? Que sería la de la casa habitación. No de inmueble, ¿no? Recuerden que si fuese otro inmueble, directamente ponemos no computable. Y si fuera, pero como es de la casa habitación, sí es computable. Y tiene que ser hipotecaria, no. Cualquier deuda, no dice la ley que sea hipotecaria. Dice acá, entonces, deuda Profe, hipotecaria, sí. y en el donde dice inmueble rural del país, el segundo, ¿por qué puso no grabado? Ah, porque está exento, tenés razón. Exento. Yo de apurado. Exento. Ahí está. Gracias. Y acá donde dice deuda hipotecaria para la construcción de la casa habitación, se puede poner grabado, porque grabado no quiere decir que yo voy a pagar impuestos, sino que va a formar parte de la declaración jurada, pero pueden poner, si lo aceptan, pues ya lo han hecho los chicos y no le dijeron nada, deducible, porque es deducible. O si no, poner grabado y aclarar de que es el único pasivo deducible. Ahí pongamos así. Entonces podríamos poner grabado, vuelvo a decir grabado, quiere decir que tiene que ver con el impuesto, y ahí poner es el único pasivo deducible. Si no ponen deducible, ya está, como usted quiera. Ahí está. Recuerden que acá era exento, no grabado. Bien. ¿Cómo se determina la evaluación? Dice acá, vamos a otra. A ver, aquí tengo otras que ya están armadas. Veamos esta. No es que no vamos a hacer esta, pero viéndola ahora vamos a agilizar si es que vemos las que hay soluciones y sobre la solución yo por ahí les aclaro algo, ¿sí? Mencione 3 exenciones, dice. Recuerden, exenciones son varias. Ah, esta ya la hicimos, la vamos a sacar nomás. Porque esta es la de... Esta que están acá la voy a sacar porque estas son las que tienen ustedes, la que vimos ayer, de Ale. Esta es la que vimos ayer. Ya la tienen ustedes. Esta también la hicimos. Esta también es de Ale. Sí. Esta la estoy sacando porque ya la tienen en lo que hicimos ayer. Bien. Ahí vamos acá. Ya que muestra que viene personal, ya sabemos que viene personal. Veamos esta que dice. Indique si los siguientes bienes de propiedad de una persona humana están grabados, exentos, no grabados o son no computables, para liquidar el impuesto sobre bienes personales realizando los comentarios pertinentes. Acá cambia la pregunta, ¿no? Fíjense, esta pregunta es parecida, pero no es la misma. Dice, indique si los siguientes bienes de propiedad de una persona humana están grabados, exentos, no grabados o son no computables para liquidar el impuesto sobre los bienes personales realizando los comentarios pertinentes. O sea, acá nos decía que pongamos si estaba grabado, la que hicimos recién acá, ¿ve? Si estaba grabado, no grabado o exento nada más. Acá ya nos pide comentario. Bien, entonces, saldo de una cuenta corriente, grabado. No hay mucho para... En algunos casos hay que poner algo y en otras cosas no. Acá está, miren. Inmueble rural afectado en una explotación agrícola, grabado. Y el comentario puso porque está afectado en la explotación agrícola. Podrían haber puesto, se aplica la ley de impuesto a las ganancias, pero también se puede poner así. Sencillo, ¿ven? Yo se las dejo para que vean que así sí se puede contestar. No es que tiene que ser un detalle, un comentario largo, porque les vuelvo a repetir, juega el tiempo, son un montón de preguntas. Bien. Bueno, ahora seguimos. Dice, bienes aportados a fideicomiso no financiero.
Por ejemplo, acá no está bien contestada, acá le voy a aumentar. Esta la saqué de los mismos. Lo que está con amarillo es porque lo pasaron los chicos, bueno, o me lo habrá pasado el que rindió para que yo vea cómo está, no sé. Pero se olvidó de poner no computable. Porque nos pregunta si está grabado o no computable, entonces yo tengo que poner. En este caso está no computable. Y este sería el comentario, ¿ves? El gravamen será liquidado e ingresado por quien asuma la calidad responsable del sustituto. Ah, no hace falta. ¿Ve? Ahí es muy largo. Porque directamente ponemos el gravamen será liquidado e ingresado por el fideicomiso no financiero. Y listo. No estaba mal contestado, solo que estaba largo, ¿no? Yo le doy la respuesta corta, después ustedes contestan como les parezca, siempre y cuando diga lo mismo. Ahí está. Hay una sociedad anónima, pone al revés, en vez de poner primero no computable, lo pone al final, pone el comentario. Seguramente se lo han aceptado también, pero lo correcto sería que yo pongo así, no computable, y eso que yo le enseño. Ven cómo ustedes a veces cambian lo que yo les digo, bueno, no importa. Entonces acá ponemos no computable y siempre es más fácil poner así, miren, si quieren, ¿no? Por supuesto. Tributa a la sociedad como responsable de su instituto. Ya está, ese es el comentario. Ese es todo el comentario. No hace falta hacer más comentarios, digamos, que eso. Pongamos todo con amarillito porque está la respuesta. Patrimonio afectado en una explotación impersonal. Sería grabado, pero ahí el comentario es si el activo es mayor al pasivo. Porque el patrimonio puede dar negativo, si yo hago la diferencia esa y me da negativo, entonces no. Ese sería el comentario. Depósito en plazo fijo, acá está, ¿se acuerdan que me preguntaron, me acuerdo ayer? Depósito en plazo fijo en moneda extranjera en el Banco Nación. Yo le dije a ustedes que todos los plazos fijos en la Argentina están exentos. Este está perfecto, es exento porque de la Argentina, si hubiera sido del exterior, así sea en pesos, pero en el exterior, ese está grabado. Participación en una sociedad simple. Bien, entonces ahí también ponemos no computable, no computable, y bueno, acá sacamos esta parte y ponemos lo mismo de arriba, por eso es una ventaja a veces tener la frasecita esta porque se pone la misma frase y listo, ¿ves? No computable, y ahí ponemos que tributa a la sociedad como responsable sustituto. Bien, y esta la explicamos perfecto para cerrar. Anticipo del impuesto a las ganancias. Ahí está buena la respuesta. Son computables, dice, solo si genera saldo a favor. ¿Qué quiere decir eso? Solo si genera saldo a favor, podríamos aumentarle ahí, se declara. Ya les muestro. Declara el excedente. Ya lo arreglamos. Entonces, fíjense acá, le dice que es computable que solo si es que arroja saldo a favor. Bien. Yo le voy a hacer un ejemplito, pero se lo voy a hacer ahí en el chat también, más rápido. Bien, ahí está. Entonces esperen que guarde hasta acá. Hemos hecho varias preguntas. Es que así al tener la respuesta armada, vamos más rápido. Bien. Bueno, hay más, ¿vieron? Son varias, pero están prácticamente el 80%. Buenísimo, me he hecho hasta. Bien. Ahora yo acá le voy a escribir esa, o le voy a mostrar, nos vamos al apunte. Vamos al apunte.
No, este no es, este era apunte de ganancia. Están acostumbrados a compartir el de ganancia y tengo que compartir el otro. Bien, viene personal. Yo les he explicado a ustedes que acá está la evaluación, hay una parte de este apunte que tiene todo lo que es la evaluación, ya No les se muestro. ve, profe. Bueno, espera que lo encuentre, ya les muestro. Ya les muestro. Ahí está. Vamos a ver. Ahora, Sí, Sí, ahí ahora sí. sí. bueno, ahí tenemos la evaluación de los bienes situados en el país. Bueno, esto, aquí hablamos de la nueva propiedad y acá hay una parte, miren, que dice anticipo y retención. Recuerden que anticipo es lo que yo voy pagando a cuenta del impuesto a la ganancia hasta que llega el momento de pagarlo. Dice, los anticipos y retenciones, percepción y pago a cuenta, se computarán solo en la medida que generen saldo a favor. Es decir, que sea mayor el impuesto del periodo, que sea mayor al impuesto del periodo por el cual se pagaron. Se declara el excedente. ¿Cómo sería eso? Acá nomás le armo el ejemplito. Supongamos que los anticipos del impuesto a la ganancia fueron, vamos a poner 50.000 números chiquitos. Y después resulta que el impuesto determinado es igual a 30.000. Quiere decir que el excedente, porque recuerden que, que los anticipos, yo les expliqué eso, los anticipos del impuesto a la ganancia se basan en lo que yo pagué de impuesto el año pasado. Entonces puede ser que ahora pague menos impuestos porque no me fue tan bien como el año pasado. Entonces el excedente, en este caso de 20.000, me lo debe la AFIP, ¿no es cierto? Porque me lo debe el Estado, porque yo le pagué de más. Yo eso lo voy a poder usar como saldo de libre disponibilidad. Pero ese excedente, ¿qué es para mí? Un crédito. ¿Por qué? Porque AFIP me lo debe. Entonces, encima que me lo deben, me hacen que lo declare para que pague impuestos. Es muy gracioso eso. ¿Me entienden? Por eso dice, como yo deposité más de lo que debía pagar, la AFIP me debe un saldo a favor mío. Como lo que a favor mío es del activo, yo lo tengo que declarar como un bien sujeto al pago del impuesto. Por eso, volvamos a la preguntita. En la pregunta, acá les dice, me apuro en más de modo. En la pregunta le dice acá, anticipo de impuesto a las ganancias. Son computables solo en la medida en que generen saldo a favor. Se declara el excedente, podemos aumentarle ahí para que quede completo, se declara el excedente de los anticipos sobre el impuesto determinado. El impuesto a las ganancias determinado. Bien. Bueno, yo ahora le voy a pasar estos finales y a la noche, cuando ya termine, porque hoy tengo que dar tres clases, voy a guardar esto, le voy a subir, a ver, espero, no creo que se pueda la cámara, pero una de esas. Me va a dejar. Bueno, yo le voy a subir un par de finales para que usted, un final de febrero del 2024 y otro del año pasado, para que ustedes traten de resolverlo viendo los finales y viendo también lo que los apunte, cosa de que practiquen. Es la primera vez que lo hago.
participa el que quiere, por supuesto, el que no quiere, igual yo se lo voy a pasar completo la semana que viene, lo voy completo. Pero la idea es que ustedes con eso un poco se practiquen, porque ya aquí en Salta Capital, donde yo estoy, ya hoy, 9, 10, 11, hoy es 12 de julio, ya faltan 10 días, 12 días, creo, para el examen. Así que les pido que ustedes vayan, no dejen pasar, no importa si no saben todo, háganme en caso, preséntense en lo mismo, estudien todo lo último, pero no dejen de presentarse, porque fíjense, miren, antes que nos vamos, están los otros, la voy a esperar un ratito. A ver, les muestro. Yo ahora voy a entrar un ratito al grupo, porque yo no los desarmo a los grupos, porque si me hacen preguntas yo se los puedo contestar. Si son preguntas, bueno, por ahí hay cosas que dicen que no. Final, impuesto 23, quiero mostrarles del año pasado. Estos chicos rindieron en agosto del año pasado. Y bueno, y tenemos 24 chicos en el grupo ese todavía, digamos. Porque ahí al toque hay que rendir. No importa si me va mal, tengo 5 chances. Voy rindo por lo menos para conocer cómo viene la mano, cómo es el examen, y uno ahí va aprendiendo. Pero no dejen de presentarse. Bueno, gracias por grabar, Marisa, y que tengan un buen fin de semana, y ya organizamos, y a la noche entonces les subo esos 2 finales para que ustedes traten de hacer alguna pregunta y ese tipo de cosas. Nos estamos viendo. Que estén bien, buen fin de semana y que, Bueno, Luis, muchas gracias. Buen Chao, fin de. profe. Nos vemos, que profe. les, Gracias, Luis, igualmente.